La décima generación ya comenzó y PlayStation y Xbox tienen un problema. La décima generación de los videojuegos ya comenzó. No va a empezar con PlayStation 6 ni con Xbox Helix. Comenzó con Switch 2 y con el regreso de Valve al mercado de hardware con Steam Machine. Dos propuestas completamente diferentes, pero con algo común. Las dos llegan para cambiar las reglas del mercado. Y mientras Nintendo parece estar viviendo otro enorme éxito, Xbox y PlayStation enfrentan probablemente el momento más difícil desde que existen, porque por primera vez la competencia ya no consiste únicamente en vender la consola más potente. Ahora deben convencer al consumidor de que realmente vale la pena comprar su hardware, y eso será mucho más complicado de lo que parece. Nintendo comenzó la décima generación dominando. Cuando Nintendo presentó Switch 2, las críticas no tardaron en llegar. El aumento de precio, los juegos de $80, las polémicas Genki Cards. Muchos aseguraban que Nintendo había perdido el rumbo, pero ocurrió exactamente lo contrario. Switch 2 se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos de la historia de Nintendo, y si se mantiene en este ritmo, es perfectamente posible que durante su segundo año supere las ventas acumuladas de Xbox Series y posteriormente comience a acercarse a las cifras históricas de Super Nintendo. Es decir, la consola más criticada terminó siendo hasta ahora la única que realmente está dominando el inicio de la generación. Y no solamente eso, se está consolidando, que eso le va a dar una gran ventaja. Las Game Geek Cards son un problema, pero tristemente el mercado los aceptó. Eso no significa que Nintendo lo esté haciendo bien. Las Game Geek Cards representan un cambio importante. Muchos jugadores sienten que dañan la preservación del formato físico, y eso es verdad, y eso es una preocupación válida. Pero hay algo todavía importante, el mercado los acepta, y eso lo podemos ver con Copokia. Y eso se puede marcar un precedente, porque si Nintendo logra vender millones utilizando ese modelo, pues, ¿qué nos puede sorprender de PlayStation y Xbox? Y esa es la pregunta. Lo tan mal que lo hace PlayStation y Xbox hace que incluso las Genki Cards sea algo positivo. Steam entra oficialmente a la guerra. En realidad entró en la novena generación con Steam Machine y tuvo un éxito moderado. Entonces, Nintendo está dominando el mercado híbrido y Valve vuelve al hardware con la nueva Steam Machine, que ofrece algo muy interesante, un híbrido entre una PC y una consola. ¿Y esto qué ofrece? Biblioteca enorme con la librería de Steam y con la librería de Epic Games. Ofrece mods, miles de juegos, el no pagar por una membresía en línea, una compatibilidad de décadas de videojuegos y una enorme librería del usuario. Pero Steam Machine ofrece un obstáculo, principalmente su precio y las especificaciones, siendo que es más inferior que una Switch 2 y no es portátil. Y no ofrece una ventaja que justifique el precio. A consecuencia de esto, va a ser un producto de nicho, va a ser difícil que sea masivo, pero para Steam, pues este mercado de nicho le es beneficioso para empezar a consolidarse un poquito. Y tiene el Steam, que se le va a generar muchas ventas. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con Xbox y PlayStation? Aquí es donde realmente viene la preocupación de los videojugadores, porque la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuánto costará PlayStation 6 y Xbox Helix? $1,000, $1,400, $1,800. Suena exagerado, pero con este problema de las tarjetas de la inteligencia artificial y el mercado, los precios de hardware por primera vez en la historia están aumentando en lugar de disminuir, y eso incluye a Nintendo Switch 2. Y fabricar consolas más potentes, eso cuesta más. Entonces la pregunta es diferente, no es tanto el precio. La pregunta es, ¿qué ofreces para justificar el precio que me estás vendiendo? Mínimo Switch 2 o la consola que te ofrece y la capacidad que tiene es hasta entonces es bastante justo. Y te ofrece una librería exclusiva. Pero ¿qué va a ofrecer Xbox y PlayStation? Y vamos a iniciar con la primera, que es el Xbox Helix, que tiene una gran oportunidad. Siendo los rumores, Xbox Helix sería un híbrido entre consola y PC. Y sinceramente, la décima generación sería
la competencia de las consolas híbridas. Las consolas híbridas son el futuro. Si tu consola no es híbrida, vas a estar fuera del mercado en la onceava generación. Y esa es la dirección correcta que tiene que tomar Xbox. Pero Microsoft no puede repetir el error cometido durante Xbox One ni Xbox Series. No es solamente decir todo es un Xbox. La nueva consola necesita convertirse en la mejor relación calidad y precio. Que el consumidor piense, por este dinero me conviene comprar más un Xbox Helix que una computadora, que un Play 6, incluso un Switch 2. Si Microsoft consigue esto, podrá recuperar terreno y volverá a estar en la competencia. Pero tiene que hacer ajustes desde que sus grandes juegos no aparecen en PC tampoco. Entonces la pregunta es exactamente la misma. ¿Por qué justifica comprar un Xbox? Y ese es el gran problema que tiene que resolver Xbox Helix, que su precio, aunque sea algo elevado, tiene que justificar que vale la pena y que está todavía para el mercado millennial y centennial, que ese sería el enfoque. Y aún peor, con PlayStation enfrenta un problema mayor. Hablando de Sony, durante décadas PlayStation construyó su prestigio gracias a sus exclusivos, pero en los últimos años ha existido varias señales preocupantes. El fracaso de algunos proyectos como servicio, su aferración con los juegos de servicio, las cancelaciones, el fracaso del lanzamiento de PC y una gran dependencia de los juegos de tercero y el abandono de sus first party y su identidad. Si esta tendencia continúa, simplemente Sony va a hacer una consola más para jugar juegos de multiplataformas y eso es un enorme problema porque si no hay exclusivos, Xbox suena mucho más atractivo porque por calidad de precio es una mejor consola. Y no solamente se diga de eso, competir con Steam en pura multiplataforma es una gran pérdida y es muy difícil. Y enfrentar otro problema, como dijimos, ¿qué camino va a tomar Sony? ¿La consola híbrida de portátil sobremesa como Nintendo o la consola híbrida como las demás? Una PC con una consola. Y aquí Steam es un gigante silencioso. Mientras discutíamos sobre potencia, Steam crece porque pues, lo que ofrece la PC es abismal. Ellos siendo una plataforma, iniciando como una tienda digital, ellos no te cobran por jugar en línea. Tienen juegos de varias generaciones. Les permite hacer mods. Tu biblioteca familiar para compartir juegos es superior que Xbox y PlayStation. Y tienen ofertas constantes con los Spring Summers, los Spring Sales, Summer Sales, Autumn Sales, Winter Sales y diferentes sales. Y tienen una configuración adaptable y un ecosistema que lleva décadas fortaleciéndose. Entonces, si tú compites con multiplataforma, la tienes para perder. Y más, si la nueva Xbox va a tener de librería Steam, ahí tienes un problemón. Y el camino que van para hacer PC consolidadas es de que los juegos van a ser 100% digitales. Entonces tienes dos caminos. Tienes que ser competitivo, pero también a la vez como un negocio, tienes que ser rentable. Entonces el gran riesgo de la décima generación, aparte de los elevados costos, son los siguientes. Xbox, si quiere consolidarse, tiene que vender consolas. PlayStation necesita volver a vender identidad, justificar por qué es PlayStation. Nintendo tiene que cuidar la confianza del formato físico, porque esa es clave para Nintendo para seguir manteniendo su éxito y más para la generación millennial. Y Steam simplemente tiene que expandir su territorio y tenerlo fríamente calculado, que eso sí, estamos seguros que lo va a lograr. Entonces, cada empresa enfrenta un reto completamente diferente, pero hay algo que preocupa, el precio. Y eso está pasando. Si la generación rompe la barrera psicológica de los $1000, tienen que ofrecer algo que realmente sea valor. Y ese es el detalle. Si en la décima generación nuevamente Switch 2 vale la mitad de precio, va a tener una ventaja todavía mucho más competitiva, porque puede incluso ser un éxito abrumador. Como he dicho anteriormente en varios videos, esta generación de Nintendo va a ser la última que como la conocemos, porque todos los veteranos
van a poner toda la carne al asador y lo estamos viendo, lo estamos presenciando con este remake de Ocarina of Time, con Star Fox, con todos los juegos prometedores. Y no solamente va a ser eso, van a empezar a encaminar la generación para la onceava, que sería dentro de más de una década. Y esa generación va a ser enfocada entre la generación Centennial y la generación Alpha. En cambio, con esta barrera de los $1000, una Steam Machine, que es una más de nicho, pues va a ser complicado. Y es algo que tiene que aprovechar tanto PlayStation como Xbox. Siendo una PC especializada, tienen que ir más a un público no tan PC gamer. Que sea accesible tener una PC gamer que sea amigable para el usuario, sea fácil de configurar y que sea una relación precio de que vale más la pena comprar sus consolas híbridas que el hecho de armar una PC. En conclusión, por parte del juicio gamer, decimos que la 10ª generación ya comenzó. Y curiosamente, como dijimos, inició con Nintendo, que fue el que movió las fichas. Y lo inició en un mal momento, en un momento de incertidumbre. Pero a pesar de eso, Nintendo con su gran liderazgo se está consolidando bastante bien. Y es algo que hay que reconocer y que felicitar de Nintendo. Ahora la pregunta recae con Microsoft y Sony, que todavía no entran a la 10ª generación. Y tienen momentos difíciles que probablemente retrasó sus consolas por el problema que están viviendo hoy en día los mercados. Xbox puede reinventarse con Helix si logra construir una consola que realmente compita contra una PC en precio, rendimiento y valor. PlayStation tiene que tomar una decisión más delicada, tiene que decidir primero qué formato va a ser. Un formato para competir directamente con Nintendo en un área que jamás lo han derrotado, que es el área portátil, y que incluso Sony con consolas accesibles y con consolas en potencia no lo han logrado. Siendo realistas, en competencia por tú, han recibido una paliza. Y en sobremesa, pues han tenido dominio. Pero estamos hablando de un formato híbrido que tiene una gran ventaja Nintendo. Y la otra podría rendir con Xbox y con Helix. Pero esa en parte le va a dar una ventaja a su competidor, que sería Xbox. Entonces, capítulo está interesante. Cuenten en los comentarios qué opinan de la 10ª generación. ¿Se comprarían la PS6, la Xbox Helix? Y ese es el veredicto final de su estimado juicio gamer. Suscríbanse al canal, que eso me ayuda a generar más videos de calidad. Y el juicio gamer les desea una feliz tarde, noche o día, donde quieran que estén. Nos vemos. Bye.